Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos arrancando el resumen semanal del día de la fecha. Hoy ya finalizando el mes de septiembre con lluvia, con bastante lluvia en nuestra ciudad. Le ponemos toda la buena onda para acompañarte en lo que estés haciendo en este día de lluvia. Ya están nuestras invitadas, columnistas aquí preparadas. ¿Ninguna trajo tortas fritas? Buenos días. No, mate seguro, pero torta frita todavía no. Y ya es importante el mate igual, ¿eh? Es un detalle muy importante. Claro. Estuvimos flojas ahí, estuvimos flojas. Bueno, porque se presta, ¿no? Se presta el día para... Sí, para dormir. También. No para amasar. También para dormir sobre todo. Para quedarse en la casa, tranquila. Bueno, y... pero a la mañana dijeron, ay, ya habíamos quedado para ir a la radio. Pero bueno, gracias chicas por ponerle el pecho a las balas y estar aquí. Porque para colmo, hace un rato parecía que había mermado un poco. Sí. ¿No? Yo dije, ay, bueno, ya me voy capaz, pero no, a ver, va a aprovechar, pero... y después justo menos cuarto empezó a caer otra vez. Es que parecía el propósito, teníamos que salir y se largó con todo. Tremendo. Tal cual. Acá estaba mirando algo de los datos del tiempo. Tenemos 16 grados 3 décimas de temperatura actual, la humedad es del 94%, la presión 1005 medidas en hectopascales y la lluvia registrada en el día de hoy, según este pluviómetro, es de solo 8 milímetros. Algunos de los pronósticos que yo había visto decían que iba a llover alrededor de 20 milímetros hoy, así que, bueno, puede continuar todavía. Esperemos que sea solo por la mañana, Suyay, ¿no? Totalmente. Sí, que sea solo por la mañana. No, a la tarde que se ponga lindo, crucemos los dedos. Sí, vas a ver que va a ser así. Bueno, hoy vamos a hablar de esta bitácora del escritor que va a tener lugar en... ¿Se escucha bien ahí? Sí. Ah, bueno, listo. A ver, habla, decía, contame de la bitácora del escritor. Bitácora del escritor, ¿se escucha bien ahí? Se escucha perfecto. Espera. Así que déjalo quietito. Esta bitácora del escritor que vamos a tener a las 6 de la tarde en la biblioteca. Exactamente, Pulvar Urquiza. Exactamente, sí. Uh-huh. Bueno, y en lo que tiene que ver con la columna del día de hoy, un tema muy interesante que lo veníamos dejando, no habíamos... Ajá, lo veníamos dejando de lado. Contale la gimnasia para embarazadas. Uh-huh. Así es. Es un mundo que hay mucho tabú también, igual que cuando hablamos de suelo pélvico, que por ahí tenemos miedos al generar movimientos y al hacer ejercicios o entrenar estando embarazadas. Y bueno, en realidad es parte de la vida de la embarazada, entrenar, moverse y seguir con su vida normal. Sí, hay que tener en cuenta que hay cosas que tenemos que cuidar, y más si hay un embarazo de riesgo o demás, pero bueno, la embarazada también puede entrenar. Claro, esa es la consigna, ¿no? Bueno, vamos a hacer la primera de las tandas cortitas y después ya comenzamos con el primero de los temas que tenemos para el día de hoy. ABC Librería, todo en librería escolar y comercial. Sarmiento 2345, frente a Escuela Álvarez. Cuaderno Rivadavia, tapa dura por 50 hojas, 6.200 pesos. Gran variedad de libros de aprestamiento. Estamos de lunes a viernes de 8:30 a 12 y de 17 a 19 horas. También consulte por fotocopias y encuadernaciones. One, espacio de entrenamiento, clases de entrenamiento funcional, niños y adultos, localizada, hipofit, entrenamientos personalizados, samba y zumba, grupo de corredores en Chajarí y en Mocoretá, y mucho más. Rivadavia, frente al Parque Tambor de Tacuarí. Doctora Sonia Cometti, especialista en ginecología y obstetricia, sexóloga clínica. Acompaña en cada etapa de la mujer con un enfoque integral. Atiende en Sarmiento 2850, turnos al 11 22 52 01 82. Ser Divina, salón de belleza.
9 de julio 3155, teléfono 3456-515-741. Depilación descartable, masajes descontracturantes y relajantes, manicuría y pedicuría. Ser Divina. GR Eventos logra los fines comerciales o estratégicos para los que se organiza cada evento, como mejorar la comunicación interna, fortalecer el espíritu corporativo, generar nuevas oportunidades de negocio o mejorar la imagen de la marca. GR Eventos. JZ Estética Automotriz. Realizamos tratamiento a todo tipo de vehículos, pulido y abrillantado, pulido y sellado de ópticas y cristales. Protegemos tu 0 kilómetro y también tu usado como nuevo. Avenida Lem 855, frente a cancha de San Clemente. La Casa, espacio inclusivo. En La Casa buscamos crear un lugar en Chajarí para jóvenes con discapacidad, donde a través de trabajos terciarizados se fomente la inclusión laboral y el desarrollo de habilidades en un ambiente de respeto, compañerismo y crecimiento. Consultanos a los teléfonos 3456-419-766 y 530-080. Vamos a comenzar hablando de la gimnasia para embarazadas. ¿Está bueno hacer? ¿No está bueno? ¿Qué pasa si nunca hice y se me da por, ay, quiero cuidar mi embarazo, entonces voy a hacer, justo empezar en ese momento? Genial. Bueno, la gimnasia para embarazada tiene muchos aspectos a tener en cuenta. Yo voy a hablar un poquito primero de mi formación. Yo arranqué en el 2015 en embarazo activo con una profe que ahora, bueno, trabaja a nivel internacional, y también con Nuria Vives Pares, que también tiene, o sea, nos da formaciones a nivel internacional, y se habla mucho de esto del embarazo en movimiento. ¿Por qué? Porque el ser humano se tiene que mover. Como decimos siempre con Judith, el movimiento es innato del ser humano. No podemos estar estáticos, no podemos estar sentados, no podemos estar sin movernos, porque todo lo que el cuerpo necesita es a través del movimiento, ¿no? Es una parte del ser humano que no podemos dejarla pasar en ningún momento de la vida, ni siquiera durante una enfermedad. O sea, si estoy enfermo también tengo que buscar algún movimiento para sobrellevar esa situación. El embarazo es una etapa de la vida de la mujer en la que también se tiene que mover, en la que tiene que buscar satisfacer esas necesidades de movimiento de una manera adaptada, obviamente, porque está embarazada. La adaptación siempre hablamos, Juli, siempre hablamos de un embarazo sano y sin ninguna prescripción, digamos, del obstetra o del ginecólogo. Una embarazada que tenga un embarazo de riesgo también puede realizar actividad física, siempre y cuando tengamos en cuenta su condición. A ver, una mujer embarazada sana, que siempre entrenó, que siempre hizo actividad física, va a continuar con su entrenamiento normal porque está sana, no tiene ninguna patología ni ninguna dificultad para moverse, y además ya viene entrenando, entonces su cuerpo está preparado para sostener el entrenamiento. Claro. Si va a tener limitaciones progresivas a medida que vaya avanzando el embarazo, por ejemplo, una de las más, que las mujeres lo notan más, es la capacidad aeróbica, porque, bueno, se fatigan antes, la demanda es mayor, porque tenemos al bebé, y hay que satisfacer las necesidades del bebé también, entonces empiezan a sentir esa fatiga más rápido, digamos. Pero no quiere decir que no la puedan sobrellevar. Hay mamás que entrenan hasta el último día del embarazo con sus condiciones, ¿no? Obviamente de embarazada, pero entrenan. Claro. Ya sea fuerza, ya sea pedestrismo, ya sea ciclismo, natación, cualquier actividad se puede realizar. Sí. Pienso, digamos, uno tiene casos acá, ¿no? Pero por ahí los casos mediáticos, ahora cuando fue el embarazo de Sol Pérez, que ella se mostraba, como hace siempre en las redes, con pesas y cosas, y que todo el mundo le ponía cuida tu embarazo, cuida con qué necesidad. Bueno, a ver, al bebé, el cuerpo humano va a priorizar al bebé. O sea que todo lo que la mamá realice va a impactar sobre su salud y sobre su cuerpo. En primer momento. Si lo hace muy invasivo, sí va a afectar al bebé, pero en un primer momento afecta al cuerpo de la mamá. Entonces,
el bebé siempre va a estar priorizado por la fisiología y la biología humana, ¿no? Es al último al que va a atacar es al bebé. Entonces, esa mamá quizás está, no digo que esté Sol Pérez sobrecargando su cuerpo, pero una mamá que esté sobrecargando su cuerpo, lo va a hacer primero su cuerpo, ¿no? Puede llegar a tener problemas de diástasis abdominal, que quiere decir que se aumenta la separación de los rectos en el abdomen y puede generar como salida de todas las partes blandas hacia adelante, como que si fuera una hernia. No es una hernia, pero es como que si fuera. Puede tener desprendimiento de placenta, que ahí sí estaríamos afectando al bebé. En una medida, ¿sí? No en gran medida, pero sí en una medida estaríamos afectando al bebé, que puede nacer antes, o puede tener falta de irrigación y demás. También podemos estar afectando a nuestro suelo pélvico, ¿sí? Y lastimando nuestro suelo pélvico por tanta carga ejercida sobre el suelo pélvico, porque pensemos que generamos impacto en el suelo pélvico cuando cargamos peso y encima tenemos un bebé, tenemos todo digamos, el tejido conectivo que afecta a esto, que es el embarazo. Entonces generamos presión sobre nuestro suelo pélvico, lo estamos lastimando, estamos lastimando nuestras rodillas, nuestros tobillos, si hablamos de una actividad invasiva, ¿no? Ahí sí estamos lastimando. Pero si es una actividad que ya la veníamos haciendo, que estamos preparadas físicamente, muscularmente, con la capacidad aeróbica, el corazón y demás, preparado para hacer esa actividad, no existe ningún impedimento ni existe ningún riesgo. Ningún riesgo para que esa mamá lo siga haciendo. De hecho, hacer fuerza en el embarazo es lo primordial, porque necesitamos fuerza para que nazca el bebé. Para el parto, claro. La mamá, es lo que decía hoy, el embarazo en movimiento es esta nueva, digamos, nueva mirada del embarazo, que el embarazo en momentos anteriores se hospitaliza porque se cree que la mamá está en una situación de enfermedad y en realidad no es así. Por eso tenemos sillones de parto y demás. Es como que hospitalizamos a una embarazada cuando en realidad no. El embarazo, el parto natural tiene que ser de pie o en cuclillas o en suspensión, tomándose de algo. Eso sería un parto natural, digamos. No un parto en camilla, pero bueno, son situaciones en las que como que se norma o se ponen normas o reglas como para que todas las cosas estén en condiciones para que salga bien un parto, ¿no? Claro. Pero en realidad el parto natural o el parto en movimiento no exige sillón de parto, bueno, no exige un montón de cosas que ahora en los centros de salud se exigen por una cuestión de cuidar a la mamá, al bebé y también a los médicos, ¿no? Claro. La embarazada puede hacer cualquier tipo de actividad. Lo que sí por ahí nosotros contraindicamos, digamos, o decimos hasta acá, ponemos un límite, que son los impactos en cuanto a los saltos en los primeros momentos del embarazo, las sobrecargas exigidas sobre la zona abdominal, que estoy hablando de un crunch abdominal, una abdominal en cierre, o sobrecargar mucho en una sentadilla con mucha carga o en un peso muerto, porque pensemos al cuerpo, como siempre lo digo, como huesitos que están unidos por estas sogas que son los huesos, los músculos, perdón. Entonces, si yo sobrecargo un músculo y encima estoy embarazada, voy a sentir dolor y encima voy a estar incómoda, claro, porque ya tengo una sobrecarga en mi cuerpo. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de llegar a ese punto, no? Por ahí la gente habla de Sol Pérez, porque ella se muestra en redes, pero hay muchas madres embarazadas que quizás hacen sobreesfuerzos y terminan con un dolor lumbar o con un dolor en el pubis o en los aductores, porque están sobrecargando su cuerpo y no lo saben, ¿sí? Entonces por ahí está bueno ir con profesionales que nos puedan guiar en el entrenamiento. No está contraindicado y sí hay que tener cuidado, ¿sí? Por ejemplo, un crunch abdominal puede generar sobrecarga en tu suelo pélvico. Al bebé no le hace nada, porque está ahí adentro, guardadito, cubierto. Lo único que puedo generar es una presión excesiva en mi abdomen y en mi suelo pélvico y generar una distensión. Puedo tener un desgarro abdominal, que personalmente lo he tenido porque trabajando, haciendo mucha fuerza, levanté mucha fuerza y tuve un desgarro que bueno, se sanó durante su tiempo, que tuve que tener en reposo y demás. Pero podemos llegar a tener esas situaciones. Siempre cuando una embarazada va al gimnasio se le pregunta primero qué venía haciendo durante su vida normal y tradicional,
y se enfoca el entrenamiento en función de eso. Una mamá que nunca hizo nada y va a empezar con movilidades, con situaciones de esfuerzo o de fuerza a su medida, ¿no? Una mamá que venía haciendo CrossFit y la mantenemos en su ritmo hasta que ella diga, hasta acá llegué, no quiero hacer más esto, porque de hecho es ir al gimnasio y hacer la actividad que yo venía haciendo en su momento, es también una situación de liberarse, de sentirse que todavía puede y, claro, y de tener su espacio para recrearse, ¿no? Tampoco le podemos sacar a la mamá porque está embarazada, no puede limpiar, no puede salir a caminar, no puede, se termina quedando como que no puede hacer nada. Claro. Y no es así. Hay que aprovechar, si la mamá tiene energía, si la mamá tiene ganas, si la mamá quiere seguir, hay que aprovechar eso y continuar con el entrenamiento. Recién hablabas y mencionaste cuando por ahí la mamá no viene haciendo nada y quiere empezar durante el embarazo. ¿Es aconsejable o por ahí decís, che, si nunca hiciste nada, esperá después del parto y ahí arrancamos? Es aconsejable, sí, porque cuando uno está embarazada tiene retención de líquido, los procesos, por ejemplo, digestivos son más lentos, la capacidad aeróbica se reduce para la mamá porque tiene que satisfacer necesidades de oxígenos también para el bebé. Entonces, es recomendable que la mamá se mueva. Si una mamá no hace actividad física, puede correr riesgo de tener, no sé, triglicéridos altos, colesterol alto, poco flujo sanguíneo, entonces tiene retención de líquido en sus piernas, inflamación, puede tener inflamación en los brazos, puede agitarse mucho más rápido, si encima no se venía moviendo y no se mueve ahora, cualquier movimiento que haga, que le demande un poquito más de esfuerzo, ya se empieza a agitar, le empieza a faltar el aire, entonces es recomendable que por lo menos una mamá que no venía haciendo nada, algo se mueva, no sé, salir al súper caminando, claro, situaciones así. Al gimnasio puede ir, pero de hecho no va a hacer actividades de alto impacto ni nada que no haya hecho antes. Se siguen con movimientos, mucha movilización articular, movimientos de trabajo de parto, respiraciones, conciencia corporal, y se empieza a trabajar de cero como cualquier persona que empieza a entrenar de cero. Y siempre pensando en la condición de embarazo, ¿no? Para los ejercicios puntuales, como claro, sean abdominales, como ser impactos con saltos o caminatas o demás. Pero sí, una mamá que nunca hizo nada, es recomendable que se mueva a su nivel, en su intensidad, para poder mejorar esas condiciones que se van generando en el embarazo, ¿no? De más está decir, bueno, que es beneficioso, por supuesto, y todo, ¿no? Y que lo hagan con el asesoramiento del caso. Pero si yo te pregunto, para el momento del parto, ¿trae, digamos, beneficios concretos el haber hecho actividad física? Así es, el momento del parto digamos. Yo a veces entrenamos deportistas, siempre lo relaciono, es como correr una carrera de 40 kilómetros en 2 horas. Sí, hay deportistas que no llegan, que claro, se entrenan toda su vida y no llegan en 2 horas, pero es como correr una carrera de 40 kilómetros en 2 horas. El parto es una situación fisiológica estresante, muy, muy, muy estresante, y el cuerpo tiene que estar preparado para eso. De hecho, conocemos muchas mamás que no llegan al parto, que pasan una cesárea porque su cuerpo claro, no está preparado para eso. Y quizás a veces, por la falta de movimiento, los bebés no se ubican, no está bien ubicado. Las caderas, como hablaba hoy, el parto en movimiento es una rama, digamos, del entrenamiento de una mamá que atrae todo esto, que las caderas tienen que estar en constante movimiento y en flexibilidad de sus articulaciones para que la cabeza del bebé, que es maleable, que se puede ir modificando, se adapte a este movimiento de las caderas de la mamá y pueda transitar sobre el canal de parto y poder ser expulsado. Pero si la mamá no tiene movilidad en sus caderas, por más que la cabeza del bebé sea maleable, claro, a veces tanta tensión y tanta solidez en esas caderas hace que el parto no se dé. También pasa que en deportistas que están en alto nivel o mujeres que están muy tensionadas, que capaz no son deportistas, pero tienen mucha tensión en sus músculos, están transitando situaciones estresantes o bien es una persona que está muy estresada,
tampoco va a conseguir un buen parto porque no hay movilidad en sus caderas. A veces pasa que no llegamos a la dilatación necesaria y hay que hacer una episiotomía por esta tensión que hay en los músculos del suelo pélvico, de las caderas, de la columna, del abdomen y demás. Entonces, por ahí hay que pensar esto, ¿no? La movilidad de las caderas de una embarazada tiene que estar en condiciones, claro. Ni mucha tensión ni poca tensión. El parto en movimiento piensa a la mamá, ¿no? Más allá de que sea deportista o que levante carga o que haga natación, en ejercicios en los cuales se representa esta situación del parto. Por ejemplo, las respiraciones en cada proceso desde que arranca el parto, porque el parto no es solamente el momento del expulsivo, ¿no? El parto arranca capaz que 36 o 24 horas antes y tenemos todo nuestro proceso de parto, todo este desencadenamiento hormonal que hace que el cuerpo se vaya preparando, que se dilate, que se relaje, que empiezan las contracciones y la mamá tiene que estar preparada para conocer todas esas situaciones. Que hoy nosotros usamos esto que se llama embarazo activo o parto en movimiento para enseñarle a la mamá embarazada cómo se producen todas estas situaciones. También están las obstetras que también dan su trabajo de parto, su curso de preparto para que la mamá conozca todas estas situaciones, más que nada cuando son primerizas o cuando han tenido una cesárea y no la conocen. Pero si observamos más en la antigüedad, había las abuelas que preparaban a sus hijas o a sus nietas para este parto, y si vemos dentro de la comunidad aborigen, digamos, la mayoría de los partos son en cuclillas, sentadas o en suspensión, colgadas de un árbol, colgaditas de un árbol con sus manos, o sea, o colgaditas de su pareja o de alguien que las asista. Y son en movimiento, ¿no? El parto en una camilla, bueno, fue creación. Yo he visto imágenes que son como hamacas. Exacto, como hamaquitas, sí. Adaptadas, digamos, para eso, entonces están como sentadas. Ahora usamos, no sé, el fular o el TRX, lo colgamos en la habitación y bueno, y usamos eso para hacer el trabajo de parto, pero el parto es en movimiento, un parto estático no existe porque la movilidad de las caderas necesita ejercerse para que el bebé pueda encontrar su caminito, ¿no? La columna del bebé también es maleable, ¿no? Va a tener un movimiento para que pueda salir del canal de parto, y todo eso se le va enseñando a la mamá en este proceso. El gimnasio para embarazada no es solamente ir a levantar peso o hacer un circuito aeróbico, es un poco de eso y también un poco de reconocimiento corporal para el parto. Claro. Por ahí hay movimientos, por ejemplo, que siempre nombramos, como son las retroversiones, que son movimientos del parto o movimientos del cuerpo que se realizan en el parto, que la mamá lo va conociendo en todo el transcurso de estos meses y lo va como pensando, enfocando, reconociendo en su cuerpo para que ese día no sea sorpresa, ¿no? Claro. Lo vuelvo a repetir, antes capaz eso lo enseñaban las abuelas. Exacto. Y por ahí ahora tenemos una vida un poco acelerada y han pasado muchas cosas en la vida del ser humano entre medio, con esto de los hábitos y las costumbres, que eso se ha perdido. Y lo que pienso es, el parto es algo tan como intrínseco, digamos, del ser humano, de la mujer, tan nativo me sale, pero no sé si sería nativo, ¿no? Que natural del cuerpo humano. Es como, digamos, algo que sobrepasa y uno lo ha hecho, está bien, por ahí se logran evitar capaz cosas más graves, ¿no? También, pero lo ha puesto tan en la medicina ortodoxa que nos vamos perdiendo capaz de esa capacidad que tiene el cuerpo de la mujer de decir, bueno, también antes no se inducían los partos para decir, bueno, que sea antes de tal fecha o de lo que sea. Sí. Por ahí lo que antes no teníamos son, bueno, las imágenes que ahora tenemos, claro, o predecir situaciones, claro, para prevenir, exacto, ¿no? Que está muy bueno esto de la medicina, porque nos ayuda a decir, no, mirá, tiene placenta previa, esto lo puede hacer y esto no, tiene presión alta, preeclampsia, claro, esto lo puede hacer, esto no. Hoy lo podemos ver y lo podemos manejar y manipular a nuestro servicio, pero sí nos perdemos
ese contar, ese ida y vuelta entre la abuela, la mamá, la tía, la hermana, lo que me pasó. Y hay muchos factores que por ahí limitan a las mamás primerizas por miedos inculcados durante las generaciones, ¿no? Que antes quizás en una comunidad, no sé, aborigen o demás, esos miedos quizás también existían, pero eran como manejados de otras maneras, entonces animábamos más a la mamá a un parto natural. Claro. Hoy en día, esto de sabiendo la cesárea, que ¿sí? el cuerpo humano tiene todo dado para que pueda parir sin problema. El parto es digamos. algo natural, que si las hormonas se liberan y el proceso se da, se da. Sí hay condiciones que por ahí generan que se obstaculice, claro. obviamente, y esto es lo bueno de la medicina, que las podemos ver y prever, ¿no? Pero es algo natural. Quizás programar una cesárea porque tengo miedo a un parto, es como que adelantarse mucho. Claro. Quizás para los médicos es algo más tangible y más manipulable, pero para una mamá recuperarse de una cesárea después implica un montón de pasos a seguir que no lo siguen. Claro. Porque la gran mayoría no lo sigue. Desde, no sé, no hablar durante una semana, imposible. Bueno, es un montón durante una semana también. No Suya, y si vos querés hacer no alguna pregunta, algún comentario, claro. Obvio que podés, digamos. No sé, no poder incorporarse frontalmente, eso no lo deberían hacer. Y bueno, estamos en los primeros 3 días de parto y la mamá se levanta, no piensa ni en nada, digamos. Sí. No se va a poner de costadito en la camilla, apoyar los brazos, incorporarse. El bebé llora y pegó el salto. O sea. Sí. Entonces son cuidados que quizás no los tenemos en cuenta por esto, lo vuelvo a repetir, por esta dinámica rápida, digamos, de que la mamá tiene que volver a la actividad y a trabajar y además. Pero sí hay pasos a seguir para una recuperación posparto, hay pasos a seguir para prepararse para el embarazo. ¿Y cuándo volvemos a la actividad física después del embarazo? Bien, eso va a depender del tipo de parto. Okay. Si es un parto natural, sin episiotomía y demás, si la mamá está en condiciones y la mamá tiene tiempos suficientes para ponerse en actividad, a los 3 días ya puede volver porque se empiezan con movimientos para eso. Claro. No se empieza a entrenar con un posparto de 2 semanas, no se empieza a cargar peso, ni a saltar, ni nada por el estilo, o sea, no. Se empiezan con ejercicios y rutinas para eso, que se trabaja mucho sobre la retracción del útero, se trabajan con ejercicios hipopresivos para que toda la zona abdominal y la faja abdominal vuelva a su lugar. Se trabaja con relajación de la zona más que nada de la espalda, restablecimientos posturales, porque pensamos que el cuerpo de 9 meses que estuvo aguantando un peso, ahora al otro día ya pierde todo ese peso y se tiene que reestructurar toda esa mecánica de movimiento en 24 horas. Sí. No hay chance, digamos. Entonces es todo un proceso, un posparto prematuro llega por lo menos hasta los 3 primeros meses posparto. Entre los 3 y los 6 meses estamos en un posparto intermedio, hasta el año o los 2 años inclusive que la mamá sigue trabajando en esta reestructuración de su cuerpo. Por ahí le decimos a las mamás que tratemos de pasar por lo menos 2 años sin un embarazo. Claro. Hay mamás que no llegan, que tienen otro bebé a los 9 meses o incluso antes, ya quedan embarazadas. El cuerpo, así como en 9 meses se estuvo transformando, necesita un tiempo considerable para volver a reestructurarse y volver a estar otra vez en condiciones para este estado fisiológico de transformación, ¿no? Así como un deportista se prepara muchos años para llegar a ser un deportista de élite, en un embarazo quizás no nos lleve tanto tiempo, pero necesitamos este proceso de descanso del cuerpo, de recuperación, de volver a tener las tensiones establecidas en el cuerpo para otro embarazo, ¿no? Julieta, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto siempre. Suyay, ¿alguna pregunta para hacer el comentario sobre esto? Fue muy clara y en verdad toda la información, o sea, me quedé pensando, digo, cuánto tiempo que tarda uno y toda esa conciencia realmente que hay que tener. ¿Ya estuviste embarazada? No. Bueno, a prepararse para eso. No, pero me pareció maravilloso, en verdad, toda la información y muy claro, así que gracias. Buenísimo. Yo te veía las caras que ibas haciendo porque claro. Todo nuevo para ella. Claro, sí. Bueno, ahora ya sabes, cuando programas un embarazo también programá la actividad física. Exactamente. Bueno, tenemos que hablar ahora de, en este caso, lo que tiene que ver con la actividad que vamos a tener esta tarde a las 18 horas. Me parece que ya no llueve, mira.
Vamos todavía. Decían que se iba a levantar a la tarde y iba a levantar, pero no sé, viste que el pronóstico pues... Sí. No, pero no falle. Bitácora del escritor. Sí. ¿Cómo te llevas vos con la ¿Con la escritura? Ah, soy profe de educación física. Bueno, pero me encanta la fisiología y la anatomía y leer y comerme libro, pero para escribir estamos... todos estos contenidos bien podrían ir en un libro, ¿no? Sí, claro. Digo la verdad, creo que sí, que están muy buenos. Claro, Sí. porque aparte es súper didáctica. Bueno, para siempre que explicar. tenga un corrector por ahí cerca. Bueno, acá te presento una correctora, Suya y Escobar. Bueno, porque esta actividad, la bitácora del escritor, está destinado a esto, ¿no? A las personas que tienen la inquietud, o bien ya escribieron algo y no tienen idea cómo proceder para publicarlo, o tienen esta inquietud, ¿no? Contame. Sí, exactamente. Fue pensado para eso, porque escuchamos mucha gente que viene escribiendo y siempre está este fantasma de qué es publicar o cómo es eso. También escuchamos esto, siempre digo, del rol del corrector, sí, hay que contratar un corrector o nos proveen el corrector, pero ¿qué hace el corrector realmente? Entonces, la idea es, somos varios panelistas, va a estar, por ejemplo, gente que ya escribió y publicó, como Fernando Sirtori y Hernán Estracera. Ellos van a contarnos de su experiencia. Bueno, yo voy a hablar de justamente este proceso de corrección y cómo nos relacionamos con el Vos texto. sos correctora. Yo soy correctora, sí, perdón. Yo soy correctora de texto de lengua española. Y bueno, ¿cómo es esto? Que nuestro trabajo no es censurar, sino al contrario, ayudar, dar una mano para que eso que se quiere sacar a la luz se comprenda y llegue bien al destinatario, no tenga esa parte oscura de decir, che, ¿qué dice acá? Que sea claro. Luego, esta vez se nos va a sumar Rodolfo García Editora, que es una editorial de Gualeguaychú. Ellos son la editorial de una biblioteca pública, y lo que tienen de bueno es que permiten una impresión de menor cantidad, entonces es más accesible a la gente, ¿sí? Y ellos van a estar también contando todo el proceso de, bueno, justamente la editorial qué hace, cómo, bueno, qué es la famosa corrección de galeras y, bueno, todas esas cosas, bueno, cómo, qué criterios tienen, ¿no es cierto?, para seleccionar un manuscrito o no. Así que va a estar interesante la parte de ellos. Vamos a tener tanto al corrector como al maquetador, que nos van a hablar, Guillermo Navarro y Andrés Camejo. Y luego Estefanía Vázquez nos va a contar justamente a veces se complica la producción, digamos, publicar en una editorial, pero hay otras formas de publicar. Está, por ejemplo, toda la producción independiente, que una de sus maneras es el fanzine. Entonces, ¿Qué bueno, es el fanzine? El fanzine es como si fuera poemario de bolsillo, son publicaciones pequeñas y además más económicas porque se hacen con elementos que nosotros tenemos a mano, ¿sí? Entonces no tenemos todo, digamos, el aparato de la editorial que conlleva bastante más cosas. Y es una forma de dar a conocer nuestros textos, que pueden ser, bueno, ahí de manera física, o también va a estar hablando Estefanía de la parte, bueno, la publicación virtual, ¿no? Que también en este momento está muy en boga. Entonces, bueno, es justamente comentarle a todas aquellas personas que tienen ese miedo, que quieren saber, bueno, ¿de qué se trata este proceso? ¿Cuál es el, digamos, el detrás de escena de la publicación? Y al mismo tiempo está también dirigido para el público en general, porque creo que es interesante, bueno, yo qué puedo decir como corrector, claro. pero está bueno tener, se va a dar un ambiente relajado. La idea es que nos contar las experiencias, hablar y que la gente pueda, bueno, ver un poco ese detrás de escena y ver, bueno, cómo trabaja cada uno, cuáles son los integrantes, que no es solamente que, bueno, alguien lleva un libro y listo, sino que no, somos muchos agentes trabajando para que ese libro llegue a la luz y, bueno, y cómo es cada uno de nuestros procesos, que eso me parece interesante. Lo que tiene que ver con tu parte específicamente de corrección, hay como un mito de que justamente el corrector te va a cambiar, o por ahí, claro, si yo quiero poner algo y no, lo que pasa es que el corrector me lo cambió y no era esa la idea y no pasa por ahí, digamos. No, en realidad siempre el trabajo del corrector es, siempre trabajamos con el autor, ¿sí? Y además también es cierto que nosotros no es nuestro texto, nosotros somos justamente los correctores, de manera tal que no tachamos. A veces el editor tiene digamos,
tiene la persona que edita, tiene más libertades, pero siempre tienen que sugerir, ¿no? Nosotros igual, yo me centro, vuelvo de nuevo al rol del corrector. Siempre, por ejemplo, hay correcciones que sí se hacen, que son, por ejemplo, la ortografía. Si está mal escrito, eso se corrige. Si falta una coma, eso se tiene que corregir. Pero, por ejemplo, a veces cuando las ideas no son claras o hay ejemplos de más que decís, este ejemplo realmente no está sumando, bueno, ahí es donde intervenimos. Pero ¿cómo intervenimos? Haciendo comentarios. Esa es la forma que corregimos. Y la mayoría lo hacemos así. Vamos dejando notas. Pero ahí, ¿qué pasa si el autor te dice, no, pero yo quiero que quede esto porque es para reforzar la idea y quiero que quede un ejemplo de más, digamos, por ejemplo? ¿Para qué te contrató? Claro, que te diga, bueno, corregítelo vos entonces. Claro. No, igual me ha pasado, ¿no? He tenido clientes que a veces no están tan abiertos a la corrección. Claro. Y en ese caso vos decís, bueno, yo te lo digo, listo, y hasta ahí llegamos. Porque más no puedo hacer, porque si no sería censurar al escritor, que no es nuestro trabajo. Pero sí, depende del cliente. Si hay clientes que son más maleables y aceptan, nos escuchan. Además, siempre uno negocia. ¿En qué sentido negocia? Propone una opción, por ejemplo... yo también va a haber mucha lucha de egos ahí también. Sí, con los que son más difíciles, sí. Sí, es como de yo lo escribí así, o a veces está esto de, esta frase está bárbara, me salió bárbaro. Maravillosa, me ha pasado a decir, está muy buena, pero no encaja acá. Claro. Usala en otro, no te digo que la descartes. Usala en otro artículo o en otro escrito o usala para otro cuento, pero acá realmente no suma, porque confunde o realmente se pierde y decís, sí, lindo, qué bueno, pero no me aporta nada. Claro, ese es el tema, porque a veces, que suene lindo, a veces usemos palabras así, que son así muy estrambólicas, que son difíciles. Sí. Y en verdad, con lo que estás contando no tiene nada que ver, entonces también ahí vamos apuntalando. Pero sí, está esto del ego, que si yo cause esto y a veces por el tipo de texto no suma. Y bueno, más que hacerlo notar o a veces decir, bueno, ¿por qué? Algunos te lo permiten. Le das como alternativas, digamos. Claro, busquemos otra forma, ¿no? De poder llegar a eso, a esta idea, bueno, algo que sea más adecuado, porque no solamente al texto, sino también algo muy importante, al público que va dirigido. Claro. Eso es fundamental. Porque siempre escribimos o preparamos un discurso para que alguien nos escuche. Y la idea es que lo lea y lo entienda. Más allá que uno diga, yo escribo porque me gusta todo, pero lo escribís para que te lean. Y, o sea, y si la persona que te lee 2 líneas y lo dejó por no entendió, o sea, no cumple su objetivo. Entonces, también es, bueno, ver qué es de lo que estás brindando, cómo hacemos que se adecue a ese público que vos querés llegar, ¿sí? Me nombraste también recién otro partícipe dentro de la publicación que quería saber cuál era la función. Además de corrector, ¿quién más está? El editor, pero había... El maquetador, capaz. Ese. El maquetador. El maquetador es fundamental. Es fundamental. Sí, porque él se encarga, una vez de que el texto, porque en realidad el texto pasa por... cuando se puede, cierto, hay veces la parte económica no nos lo permite, seamos realistas, comentario parentético, pero no es el mismo, hay varios correctores, uno que lee el original y va haciendo sus correcciones, luego tenemos esos correctores que corroboran esa corrección, ¿sí? Y luego está el corrector de pruebas o el famoso maquetador. El maquetador es el que pone el texto en cómo va a salir, en el formato que va a salir. Corrobora la tipografía, porque es cierto que según el tipo de texto que escribamos elegimos una tipografía y no otra, las imágenes, también que por ejemplo que los párrafos estén bien, ¿no es cierto? Que no quede espacio, entonces es el que cierra, así como él lo ponga fundamental. Visual. Exactamente, Claro. Corrobora que no haya errores groseros, por ejemplo los títulos y eso, pero ya él no va a corregir el texto. Si el texto se nos pasó a uno de nosotros, los correctores que estábamos ahí en el medio, sale así, porque él tiene que ver otra cosa. Que es fundamental también, ¿no? Porque a mí me pasa que por ahí agarro un libro y tiene o la letra muy chiquita o muy así, se me hace re tedioso. Yo busco que tenga, y no por una cuestión de vista, porque lo he hecho cuando veía bien, pero que tenga, viste, como letras grandes, que sea un poco más, me parece de fácil lectura cuando es así y no cuando son las letras tan chiquitas, tan amontonadito, parece todo, viste. Me resulta más difícil para leerlo.
que el texto capaz es el mismo, pero me pasa eso. Y bueno, eso tiene que ver con el tipo de publicación. También se le consulta al escritor, ¿no? Un poco él va también opinando de eso, si les gusta el estilo, pero sí, y ahora creo que se viene dando, no solamente en Argentina, sino en otras partes del mundo, este movimiento de justamente del lenguaje claro que... o sea, defiende esta idea de la lectura clara, sencilla, que quiere decir, no quiere decir que sea fácil o que escriban, digamos, de manera simple, sino que justamente se pueda, la legibilidad, apuntan a que sea legible, que todos podamos acceder, porque sí, cuando lo hacen en miniatura, no, entonces bueno, se está tratando de que eso llegue no solamente a los textos que a los textos públicos, que son fundamentales para nosotros ciudadanos, para entender que piden de nosotros, pero también en los otros aspectos, ¿sí? Que justamente todos tengamos esa accesibilidad al material, a cualquier tipo de material, a un libro, un artículo. Que eso imagino que debe tener mucho que ver con los cambios en los hábitos de la lectura, ¿no? Que uno ya no es que se va a sentar en un sillón específico de la casa con la luz así a disponerme, que capaz lo haces en momentitos que tenés, entonces tiene que ser algo más como más llevadero, digamos, ¿no? No, tal cual, exactamente. Y además también los formatos en los que estamos leyendo. Sí. Porque antes, si bien es cierto que es maravilloso, yo prefiero el libro, pasar de hoja en hoja, pero seamos realistas, si empezamos a evaluar cuánto leemos, la mayor parte de nuestras lecturas están hechas, en dispositivos, ¿sí? Tablet, computadora, a veces en el celular, porque es una cosa tremenda leer en el celular. Pero sí, entonces ahí tenemos que ir adaptando también la letra, porque algo que no lo puedes maximizar, o si tenés que hacer zoom y te queda una línea, no, entonces todo lo que sean los textos tienen que empezar a adaptarse a estos nuevos formatos de lectura. Y también no dejar atrás la parte física, los libros físicos tienen que empezar, porque seamos realistas, no solamente por decir, ay, bueno, yo tengo tal, hay gente joven que tiene problemas de vista, entonces, o sea, de visión, y bueno, tienen que poder leer, las letras pequeñas son engorrosas. Totalmente. Dice, apunta que sí, a veces sí se entra más, pero bueno, no es no recomendable. No es amigable, no es un formato amigable para la lectura. No, totalmente. Bueno, entonces, todos estos temas esta tarde, a partir de las 18 horas, en la biblioteca Urquiza. ¿Entran por la entrada principal o por el costadito? Por el costado. Entran por el costado, al fondo, donde se hacen los eventos y las presentaciones, donde está la sala Cineclub. Los chicos, agradezco a los chicos de la sala Cineclub, nos van a prestar el proyector, el sonido. Genios totales. ¿Hay algún costo para inscribirse, para asistir? No, es gratuita, muchas ganas, muchas preguntas lleven, pero no, ningún costo. O sea, llévense mate, algo para picar, no sé qué, tranqui, algo para comer. ¿Cuánto estimás más o menos que va a durar toda la charla? Y nosotros creemos que entre, digamos, las exposiciones y las preguntas, más o menos 2 horas, de 6 a 8, creemos, ¿sí? Puede ser, bueno, veremos a ver el tipo de preguntas, cuántas preguntas se hacen en cada campo, digamos, porque la forma, la dinámica va a ser, van a exponer, por ejemplo, los chicos que publicaron, y va a haber preguntas, y bueno, después de cada ámbito se va a permitir, porque uno después si no se olvida, viste que si tenemos que pagar toda la ronda. Sí, totalmente. Entonces, una vez que termine cada campo, bueno, nos van a poder preguntar, así que yo creo que hasta 7:30, 8, ¿sí? Creo que se puede extender según la cantidad de preguntas que haya. ¿Por qué bitácora? Bitácora, justamente porque es el viaje, es como recopilar, ¿no es cierto? O ir contando todos los procesos de un viaje, todas las experiencias. Y bueno, esto es justamente hablar ese viaje que hacen las hojas sueltas o esa idea, nuestro último borrador, a digamos, este libro físico, tangible, ¿no? Ya con su contratapa, su prólogo. Entonces es un viaje. Son las diferentes paradas que tienen, o sea, que van de la mano. Es un viaje que hace el escritor y también todos nosotros que estamos ahí acompañando, ¿no? Claro, está bien. Bueno, está hecha la invitación entonces para que todos los interesados puedan ir
a escuchar, a aprender un poco más y a compartir un momento también, ¿no? Exactamente, sí, vayan, llévense unos mates, algo así. Tortas fritas. Exactamente, para compartir. Tortas fritas que lleven también. Tal Bueno, ¿libro impreso o digital? ¿Qué te gusta más? Bueno, creo que ya dijiste. Yo impreso, ¿no? Yo también, impreso. Sí. Yo soy de las que hacía anotaciones en la biblioteca cuando estudiaba, así que Claro, sí, tal cual. ahora veo que estudian todos de la computadora, no, yo imposible. Sí, sí, sí. ¿Y describirlos a los Escribir. libros o no? Yo Con anotaciones. Viste que hay algunos sí. que dicen no, tienen que estar impolutos así. Ah, no, todos rayados. Exactamente, subrayados con notas al margen. Con yo todos soy los igual. colores. Sí, sí, sí. ¿Y prestan libros o no? Sí los presto, pero los reclamo a muerte. Sí, eso sí. O a Tengo quién, viste, anotado saber a quién se los presté. Claro. Sí, 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 es verdad. Es verdad. Eso es cierto, eso sí, sí, yo soy igual, en el Sí, sentido, sí, bueno, sí. ¿te acordás del libro que te presté? Sí, claro. O vas chequeando, ¿viste? ¿Lo leíste o no lo leíste? Sí, sí, Porque, claro, así, le llevó mucho tiempo que me lo devuelva. Claro, sí, sí. Ya no lo leíste ahora, ya no lo vas a leer. Sí, Devolvelo, sí, claro. Tal cual. Chicas, bueno, hacemos la última tanda y vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. Que estuvimos un poquito complicada con la lluvia, pero el contenido... Salió que era lo igual, salió igual. Salió. ABC Librería, todo en librería escolar y comercial. Sarmiento 2345, frente a Escuela Álvarez. Cuaderno Rivadavia, tapa dura por 50 hojas, 6.200 pesos. Gran variedad de libros de aprestamiento. Estamos de lunes a viernes de 8:30 a 12 y de 17 a 19 horas. También consulte por fotocopias y encuadernaciones. One, espacio de entrenamiento, clases de entrenamiento funcional, niños y adultos, localizada, hipofit, entrenamientos personalizados, samba y zumba, grupo de corredores en Chajarí y en Mocoretá, y mucho más. Rivadavia, frente al Parque Tambor de Tacuarí. Doctora Sonia Cometti, especialista en ginecología y obstetricia, sexóloga clínica. Acompaña en cada etapa de la mujer con un enfoque integral. Atiende en Sarmiento 2850, turnos al 11 22 52 01 82. Ser Divina, Salón de Belleza, 9 de julio 3155, teléfono 3456 515 741. Depilación descartable, masajes descontracturantes y relajantes, manicuría y pedicuría. Ser Divina. GR Eventos logra los fines comerciales o estratégicos para los que se organiza cada evento, como mejorar la comunicación interna, fortalecer el espíritu corporativo, generar nuevas oportunidades de negocio o mejorar la imagen de la marca. GR Eventos. JZ Estética Automotriz. Realizamos tratamiento a todo tipo de vehículos, pulido y abrillantado, pulido y sellado de ópticas y cristales. Protegemos tu 0 kilómetro y también tu usado como nuevo. Avenida Alem 855, frente a cancha de San Clemente. La Casa, espacio inclusivo. En La Casa buscamos crear un lugar en Chajarí para jóvenes con discapacidad, donde a través de trabajos terciarizados se fomente la inclusión laboral y el desarrollo de habilidades en un ambiente de respeto, compañerismo y crecimiento. Consultanos a los teléfonos 3456 419 766 y 530 080. Muy bien, chicas, nos estamos despidiendo. Creo que llueve o no llueve ahora. Parece que no. Bueno, vamos a ver con entonces agua, si- pero nos vamos sin agua. Claro, a ver si nos permite irnos sin mojarnos un poco más. Muchas gracias por haber venido. Nos vamos a reencontrar, bueno, con Julieta en la próxima En un mes. columna. Bien. Ya sea con vos o con Judith. Y Suyay, mucha suerte para la actividad de ahora a la tarde. Muchísimas gracias por invitarnos, darnos esta oportunidad, Lu, y bueno, éxitos en esto que Gracias, está buenísimo. igualmente. Bueno, veremos a ver cómo va todo.